panel, así que avísele a su familia, a las amigas, a las vecinas, si tiene familia en el norte, en el sur de nuestro país, porque es un tema realmente interesante e importante. Bien, nos reencontramos con el exalcalde Pablo Salaquet, que va a estar con nosotros esta mañana porque hay varios temas que tocan a su ex comuna, donde trabajó como alcalde, y también va a participar de este primer debate, y Soledad Torres, que es abogada especialista en temas migratorios. ¿Qué tal, Soledad? Hola, sí, bienvenidos todos. Bien. Veamos el video. Turbazo en Chacayuta. Yo, mira, la verdad es que dije, pero ¿qué es esto? A ver si podemos mostrar las imágenes. Nuevas, como que ya nos hemos acostumbrado además a entender ahí el concepto. Estamos con las imágenes al aire de lo que pasó ahí en Chacayuta. Más de 100 personas extranjeras, migrantes, que intentan ingresar a la fuerza a nuestro país. Ahí hace poco también teníamos las declaraciones del alcalde de Arica. Vamos a tratar de contactarlo porque se habla también de una mafia donde estas especies de coyotes también intentan de alguna manera provocar este tipo de situaciones, aprovechándose a veces de la necesidad de algunos de estos migrantes, no de todos, de ingresar a nuestro país. Y por otro lado también está distraer la atención en una parte para ingresar por otro paso fronterizo no habilitado. La situación que se está viviendo ahí en el norte, tenemos imágenes de lo que ocurrió. Este video donde se habla de un turbazo. Estos migrantes que intentan ingresar a Chile, esta turba que intenta ingresar por la fuerza a Chile, vulnerando el trabajo ahí de la policía fronteriza. Escuchaba en la tarde a funcionarios del paso fronterizo. Estamos hablando de un paso fronterizo habilitado. No quiero ni imaginar cómo serán los no habilitados. O sea, si son capaces de llegar... Oye, esto es simple lógica. Mediante un turbazo temerario a un paso habilitado, donde tú sabes que hay funcionarios de migración, policía, en fin, no quiero pensar qué pasa en el resto de la frontera, digamos. Yo creo que ese es un elemento central. Y bueno, y nos lleva a preguntarnos el nivel de recursos, capital humano, despliegue, logística, en fin. ¿Qué pasa con estos señores? Porque junto con esto, además, ayer decían, bueno, mientras un centenar de personas intenta empujar y ingresar, hay un número indeterminado que ya entró por paso no habilitado. O sea, hay una cifra en negro, además, que no conocemos. Quería partir con Soledad, porque ella es abogada, conoce los temas migratorios. Tenemos una ley de migraciones que para muchos ha quedado muy corta. ¿Cómo poder entender el fenómeno desde el punto de vista legal, querida Soledad? Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema migratorio es un tema extremadamente complejo. Por lo tanto, tratar de solucionarlo con una ley es algo que es un paso, pero no lo es todo. Tiene que haber un control multidisciplinario, una educación, capacitación, saber por qué vienen y la incorporación de varios factores para poder saber efectivamente cómo poder hacerle frente a este fenómeno. En materia migratoria legal, nosotros tuvimos hasta febrero del año pasado, de este año, el 12 de febrero del 2022, la vigencia de una ley que estuvo 47 años, del 75, y que obviamente fue promulgada cuando existía una situación migratoria o una situación política, una realidad en Chile que no es la que es actual. Además, con el transcurso del tiempo, Chile se fue transformando en un país mucho más atractivo. Porque pese a que nosotros como chilenos siempre nos quejamos de que Chile aquí, que Chile acá, que Chile allá, nosotros dentro de la región tenemos varios elementos que son a considerar por una persona que decide emigrar. Primero, país atractivo para... Claro, país atractivo porque puedes encontrar trabajo, hay una cierta estabilidad política. Y digo cierta no en ánimo, sino que acá no nos vamos a encontrar con destituciones de presidente. Es muy difícil, ¿no? Pero Soledad, yo entiendo que Chile, producto de su desarrollo, alcanzó, digamos, niveles de atracción para la región, como ocurre con otros países en otros lugares del mundo. La Europa occidental para la Europa oriental, España para el África árabe, en fin. Las corrientes migratorias son habituales y uno las estudia cuáles son las razones y cuáles son sus consecuencias. Entra un señor, voy a poner un escenario concreto, entra un señor, turbazo, paso no habilitado, se toma una casa, no sé qué, se va a hacer una autodenuncia que yo no tengo idea qué es lo que es, si me puedes explicar qué es esa autodenuncia. O sea, yo llego, porque ahí entramos en las inconsistencias, no de cómo la ley se entiende. Yo vengo a decirle a la autoridad, soy ilegal, y con eso me transformo en legal. ¿Qué es eso? ¿Eso pasa en otras partes del mundo? No es así. No es así. El tema en primero que vamos a referirnos a los migrantes como irregulares, no como ilegales, porque ellos en su condición de ser humano
no son ilegales. Un migrante no es ilegal, es irregular. Tal vez puede ser un eufemismo, pero tiene que ver con que ellos están en una condición de irregularidad migratoria, no de ilegalidad. ¿Ya? Ahora, el país de destino no tiene la obligación de regularizarlo. No, por eso se le llama migrante irregular, como para hacer una precisión respecto de cómo se llama en la jerga, digamos, legal a este tipo de migrantes. Normalmente los estados, en base a la utilización de su potestad soberana, emiten leyes. Y dentro de las leyes emiten las leyes de migración y extranjería, que regulan el ingreso, permanencia y egreso de las personas dentro del país. En ese caso, si tú no cumples con el egreso, estás ingresando, ya sea por un paso no habilitado, tienes un ingreso clandestino. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley? Que si tú ingresas de manera clandestina, estás cometiendo una infracción migratoria. Yeah. Y esa infracción migratoria tiene como sanción la expulsión del país. Yeah. ¿Ya? Como muchas veces no se sabe cómo ingresan las personas, porque puedes ingresar y nadie se dio cuenta, y ingresaste y estás viviendo aquí, residiendo. ¿Qué es lo que dice? Hay una cosa que se le dice la autodenuncia, que viene de la ley anterior, 55, claro, que era cuando era considerado un delito el ingreso irregular. Entonces las personas iban ante la autoridad policial y decían, ¿sabe qué? Ingresé de manera irregular, por lo tanto, acá me pongo a disposición, que es una autodenuncia. La autodenuncia es la comisión de una infracción migratoria. Ya. ¿Y esa consecuencia tiene? Bueno, ¿qué vas a esperar a que te expulsen? ¿Y pasa en otra parte del mundo eso? ¿Existe esa autodenuncia o inmediatamente son reconducidos a sus países? Es que depende del país y depende de los recursos que tenga el país. En Estados Unidos, normalmente cuando pasan, si los pilla una policía fronteriza, los va a reconducir y los va a dejar en la frontera. En otros países como el nuestro, que no tenemos esa capacidad material ni física, porque las policías de frontera no pueden hacer frente a toda esta cantidad de gente que ingresa. Que es esa población flotante, claro, básicamente hasta ser regularizada. Claro, entonces, ahora, pero sí, ahí hay un tema. El hecho de yo autodenunciarme porque tuve un ingreso irregular no quiere decir que yo me voy a poder regularizar. ¿Facilita mi regulación? No. Es que en concreto pareciera que sí, digamos. Es que eso es una, como podríamos decir, como un cuento, por decirle, como una idea que no es real. Idea que no es real. ¿Por qué? Porque está bien, yo voy y después hay dos formas que yo podría optar. Ya, me autodenuncio, me expulsan, me llega el decreto de expulsión. Antes, con la antigua ley, era muy fácil, desde el punto de vista legal, dejar sin efecto esa orden de expulsión. Y yo decía, bueno, ahora me regularizo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de los requisitos para regularizarse y para solicitar una visa, tienes que tener el ingreso regular. Ya, bueno, hay un elemento, entonces, que considerar. Quería invitar también a Pablo Salaquet respecto de, bueno, evidentemente esto no pasó el fin de semana, en ese 2 semanas, en ese 8 meses, o sea, ¿qué pasó que el mundo político no se dio cuenta de que Chile se había transformado, como decía la abogada, en un polo atractivo, de que había una crisis por una dictadura en Venezuela, de que efectivamente había una situación compleja en otros países? O sea, que la demografía y digamos, la realidad política del continente iba a llevar... ¿Por qué no se anticiparon, básicamente? A ver, yo creo que el mundo político lo sabía. Cuando yo llegué a ser alcalde de Santiago, las cocinerías estaban completamente tomándose la Plaza de Armas. También, ¿qué año más o menos? Estamos hablando del año 2008, 2009. Ya, 2010. Para serte franco, si tú ibas por la Plaza de Armas, de la parte oriente, tú encontrabas un chileno. De la Plaza de Armas poniente, si encontrabas un chileno, abrázalo. ¿Ya? Así se decía. En los barrios había colegios que eran totalmente de familias peruanas, pero de gente bien. Pero cuando tú hacías operativos de personas ilegales, te encontrabas con muchas familias ilegales que cometían actos de delincuencia o que arrancaban porque se colgaban a la luz eléctrica, ¿no es cierto? Y después... Pablo, en esa época era más que nada, hablamos de los peruanos, ¿no es cierto? Claro, hoy en día ya son abuelos en Chile, están establecidos, tienen sus restaurantes. Muchos de ellos cometían algunos actos, pero eran básicamente peruanos y venían básicamente a buscar trabajo. Había un grupo pequeño. Después fue en el norte entrando colombianos.
esos colombianos llegaron a Santiago y se transformaron en prestamistas ilegales de los feriantes. Y los feriantes, como no tenían recurso, acceso, ¿no es cierto?, al crédito, y esa Era más informal. era más informal, pero ojo, anda a no pagarle. O sea, era con riesgo de vida. Y llegan Bueno, a... y si no era invisible, nadie dijo, mira, esto se va a transformar en un problema. Esto se fue viendo y se fue avisando, pero nunca el Parlamento y el gobierno tomó en consideración la opinión de los alcaldes, quienes estábamos en el territorio. Se dijo muchas veces. ¿Ya? De hecho, a mí se me declaró ciudadano no ilustre de la República del Perú. Hasta que me acerqué al embajador, trabajé con la Oficina de Migrantes y también con el, ¿cómo se llama?, con el Consulado de Perú, y logramos sacar a estas personas, ordenarlas y diferenciar. Aquí hay que trabajar con la Fiscalía, con el Servicio de Migraciones, con los consulados. O sea, es un trabajo completo. Y pudimos diferenciar de aquellas personas, como dice Soledad, que llegan en forma, me gustó tu palabra, ¿no es cierto? Irregular, y poder transformarlos, a muchos de ellos, en legales. ¿Y qué te pasa, Pablo, cuando ves Santiago hoy en día, cuando ves las imágenes que hemos mostrado, que han Santiago hoy aparecido? día vamos a entrar a un debate, porque Santiago hoy día Entremos al debate, es para llorar. O sea, a mí, y lo hemos conversado con todos los exalcaldes de Santiago, es una tristeza. ¿Con qué alcalde has podido Con reunirte con Felipe Alessandri, hasta con Bombal, Lavín, Jaime Rabinet. Tenemos un chat hoy día. Chat de exalcaldes de Santiago. Somos más de 10. ¿Solo los ex o está la actual alcaldesa también? No, pues no está la actual ya. alcaldesa. Solo- Pero esperamos poder. Yo me junté con ella un día. Es otra conversación, Sí, y espero vamos poder a ir a tenerla. eso, sí. Pero lo que fue con el tiempo, después vino una inmigración de haitianos que llegaron a Santiago, gente buena, ¿no? Llegaron también venezolanos a buscar trabajo, gente buena, que incluso cómo te atendía, etc. La primera oleada de personas que no eran peruanos, bolivianos, fue muy buena. Pero una segunda oleada ya fue llegando gente con, más bien buscando acciones ilegales, vinculadas al narco, al comercio ilegal. Y ahí yo hablaba con la gente de migraciones, pero con todo el respeto del mundo, y esto cuesta mucho decirlo en un país como Chile, se hablaba como de la democratización, y hay una palabra en Chile que ha sido muy compleja, que es, y tengo mucho cuidado al decirla porque aquí el Twitter y el esto se toman, que es como el tema de los derechos humanos. Porque a todos, ¿no?, los derechos humanos de la gente que vivía en Santiago, a quienes se le pasaba a llevar, etc., muchos me reclamaban y no se les respetaban. Se asaltaban, se tomaba la luz eléctrica, las cocinerías, su cultura no se respetaba. Muchos de los que llegaban eran gente respetuosa, sana, buena, que respetaban. Pero había un grupo que literalmente amenazaba. Ya, pero ¿qué quiere decir Quiero decir usted? con eso que había que respetar los derechos humanos para uno y para otro, pero ¿qué hacían los servicios de migraciones? Los derechos humanos, es que aquí hay los derechos humanos son conceptos que se universalizan para proteger a los ciudadanos de los abusos de fuerza por parte de agentes del Estado. No tiene nada que ver con lo que usted está describiendo. ¿Por qué? Porque al final la razón para no expulsar a personas identificadas que llegaron, ¿no es cierto?, que en forma irregular. Humanitaria, dice usted. Sí, y se terminaron transformando. Que a lo Nunca. mejor eran personas que tenían antecedentes en sus países. Exactamente. Y que tú podías demostrar, o sea, yo podía demostrar los actos. La razón última era por razones humanitarias o de derecho. Entonces, yo quiero decir que uno tiene que actuar, por un lado, con claridad, con fuerza, y por otro lado, con el corazón y con humanidad. Pero tiene que saber diferenciar. ¿Ya? Pablo, estamos justamente... No, vamos a no sé seguir. si me logro explicar bien lo que quiero decir. No, lo entiendo, sí lo Sí, entiendo. vamos a seguir abordando y ahondando en este tema. Estamos en línea con Gerardo Espíndoles, alcalde de Arica, a propósito de estas imágenes de turbazo de personas que intentaron ingresar a la fuerza a nuestro país. Alcalde, ¿cómo está? Buen día, gusto de saludarlo. Usted denunciaba también una especie de mafia, entre comillas, de personas que hoy en día hacen esto para distraer la atención a lo mejor de lo que puede estar ocurriendo en otros lugares. ¿Cuál es la situación concreta que se vive ahí en el Paso Chacayuta? Buen día, alcalde. Sí, hola, buenos días, saludos Karen, José Antonio, a ambos. Hola. Un abrazo grande desde Arica. Mira, más bien es una hipótesis que yo estoy planteando y que no la encuentro para nada lejano de la realidad. Acá, cuando hablamos de la crisis migratoria que está pasando hoy día, este flujo de migrantes que ingresan a nuestra ciudad y a nuestro país, ya sea por Arica o por la región de Tarapacá, el sector de Colchane,
lo que pasó hace 2 noches, una situación totalmente irregular, que ingresen de manera así masiva por un paso fronterizo habilitado, para mí puede ser perfectamente algo que está orquestado por algún tipo de mafia, que lo que busca en el fondo es distraer la atención de las policías, distraer la atención del resguardo fronterizo para concentrar todo en un lugar donde ya hay protección y descuidar todo el resto de las fronteras que tienen una protección totalmente debilitada para poder ingresar cualquier tipo de contrabando. Exacto, bueno, eso es lo que ayer comentaba en la tarde, había análisis de lo que pasó y decían, bueno, efectivamente se produce este evento en el paso fronterizo habilitado de Chacayuta, pero mientras tanto, en paralelo, digamos, se ingresaba por pasos no habilitados donde no había control porque efectivamente estaba toda la fuerza puesta en contener el turbazo. Entonces, muchos coinciden con el alcalde Espíndola de que efectivamente esto fue una estrategia para distraer a las autoridades migratorias, concentrarlos en Chacayuta y permitir que desatendieran, digamos, otros puntos. ¿Puede describir qué fue lo que pasó en Chacayuta? Porque nosotros tenemos la secuencia de imágenes, pero a lo mejor usted tiene información adicional, sí. ¿Quiénes son? ¿Eran hombres, mujeres, niños? ¿Atacaron directamente al personal? ¿Cuánto personal participó? Todos los detalles. Mira, la información que me llega desde la delegación presidencial, que es la que está a cargo, la unidad a cargo de la frontera, acá en Arica, es que esto pasó cerca de las 8 de la noche, un grupo de aproximadamente unas 50 personas ingresa y más atrás se queda un grupo de otras 100, para que se entienda también cómo es la frontera y cómo son los pasos fronterizos. Acá hay un paso fronterizo que tiene 2 controles. El control de Chile, que se llama Chacayuta, y el control de Perú, que se llama Santa Rosa. Cuando uno ingresa a Perú, tiene que pasar de largo por el de Chile y en el de Perú hacer todos los trámites. Pasa la línea de la Concordia, que es la frontera, y ahí hace todo el trámite. Lo mismo al revés, cuando ingresas a Chile, pasas de largo por el control fronterizo de Perú e ingresas directamente a Chile y hay unas islas de que se trabaja. Ingresan este grupo de personas, se genera una suerte de confusión. Recuerden que además el paso fronterizo de Chacayuta es el más transitado de Chile, paso terrestre más transitado de Chile, que todos los días tenemos movimiento. Este fin de semana, el día sábado, fueron más de 7.000 personas que salieron, más otras 100.000 que entraron. Es el paso que se genera permanentemente entre chilenos, peruanos y gente de varias nacionalidades de manera totalmente regular. No estamos hablando de una inmigración irregular, sino que del tema regular que pasa acá en frontera. Y ahí personal que estaba apostado en ese lugar, que es Carabineros, que es la PDI, logran disuadir y empujar finalmente, no empujar violentamente, sino que llevar a las personas al otro lado de la línea de la Concordia, y se acude personal de la PDI y personal de Fuerzas Especiales. El problema es que no fue solamente una vez, sino que el reporte que tenemos es que durante la noche ocurrió en varias oportunidades de intento de ingreso con violencia de personas, que es totalmente extraño, es una situación totalmente anómala, y por eso es que yo creo que más bien responde a mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad de personas que están migrando, que se están moviendo y que articulan este tipo de situaciones, porque es obvio que no van a poder ingresar por ahí, porque por más fuerza que hagan, va a haber un control policial. Se actuó en su momento, se logró detener, pero lo que pasa es que el resto de la frontera, en un país como el nuestro, que jamás se ha preocupado por cuidar las fronteras, que jamás se ha preocupado por proteger territorios como Arica o como Colchane, por supuesto que hace que el resto de las fronteras queden vulnerables, ingrese más gente o ingresen estas mafias que ya lamentablemente se colaron en medio de todo este desorden migratorio y se instalaron en varias partes de nuestro territorio, como el Tren de Aragua o como los Gallegos, que son mafias dedicadas al tráfico de drogas, ahora, pero sobre y todo bueno, al tráfico de personas, que es mucho más grave. Estoy pensando, alcalde, sí, ante la descripción que usted hace, que son olas sucesivas de gente que intenta cruzar, malo a la intención que tengan las bandas criminales, porque déjeme decirle que organizaciones criminales en América Latina, pucha, que conocemos, sino que hay que preguntarle a la policía migratoria ahí en el estado de Texas qué es lo que hace cuando las bandas le pagan a los espaldas mojadas, a los coyotes, en fin. Vamos a ver cómo les va si arrancan cruzando ahí en el paso, ¿no? Pero quería preguntarle, ¿hay capacidad hoy día también a la abogada, a Pablo, en los pasos habilitados para hacer frente a este tipo de fenómenos? Porque yo no lo sé, yo nunca he estado en Chacayuta. O sea, ¿puede un grupo de carabineros, de gente de la Policía de Investigaciones, hacer frente a 50 personas? Me imagino que a lo mejor vienen hasta niños, donde se requiere mayor, digamos, cuidado, en fin. Soledad. Bueno, me gustaría hacer como una pequeña, antes de responder la pregunta que nos estás haciendo, es primero que la migración no solamente hay que hablar desde un punto de vista de criminalizarla,
pero tampoco de victimizarla. Yo creo que el fenómeno migratorio se tiene que hablar tal como es, viendo lo bueno y lo malo que nos trae. Eso me gustaría saber en atención a lo que se ha hablado acá. En segundo lugar, yo creo que nosotros no tenemos la dotación policial en frontera suficiente como para hacer frente a los flujos migratorios, ni en frontera por los pasos habilitados, ni por pasos clandestinos o no habilitados. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos un país con un recurso humano policial escaso y cada vez más escaso. Entonces, el poder tener, no sé, más de 5 personas en un turno es bien difícil. Y esas 5 personas tampoco van a poder contener todo el flujo migratorio que entra cuando vienen más de 100 personas o vienen familias. ¿Qué va a hacer frente a esta cantidad de personas que llegan ahí? No sé si estamos todavía con el alcalde ahí, porque quería Pablo Salaquet hacerle alguna pregunta de exalcalde a alcalde en ejercicio. ¿Cómo estamos, alcalde? Todo bien, gracias. Bueno, un gusto saludarte. En primer lugar, te quería preguntar si ustedes como municipios están trabajando en coordinación con el gobierno regional y con las policías, con la PDI y también, o el gobierno regional ha tomado carta en el asunto y el municipio no ha podido ser parte también del tema, porque al final son la gente que vive en Arica, son las personas que tú tienes a cargo los más afectados, aunque muchos llegan después a Santiago o a otros lugares. Me gustaría saber cómo opera este sistema y qué rol te deja el gobierno central, ¿no?, a través de a ti como alcalde. A ver, acá la situación de Arica en temas migratorios es algo que es histórico. O sea, pensemos que Arica ya es un territorio migrante. Nosotros vamos a cumplir recién 100 años, en 7 años más, como un territorio que somos chilenos y por tanto tenemos una dinámica en materia de migración. La población más fuerte que tenemos acá en Arica es la boliviana, después tenemos la población peruana y hoy día tenemos la población venezolana. Lo que está pasando lamentablemente es que durante estos últimos años ha ocurrido esta situación de estos fenómenos migratorios producto de esta crisis que pasa en Venezuela y que ha sido complejo el trabajo, especialmente con el gobierno a nivel central. Yo estuve en Santiago, estuve con los 4 ministros del Interior del gobierno anterior, se los planteé la situación, y situaciones tan, o sea, que parecieran que fueran como una caricatura, nos impactaron a nosotros en Arica. El viaje a Cúcuta, en Arica nos impactó directamente, llegaba la gente a la municipalidad, el viaje a Cúcuta que hizo el presidente Piñera, llegaba la gente a la municipalidad y nos decía, venimos a pedir una serie de beneficios que le dijeron estos traficantes de personas que mueven a la gente de un lado a otro, y estamos avalados en cierto modo por la invitación que nos hace el presidente. Eso fue situaciones que son súper complejas y que hablan muchas veces de estos divorcios que existen entre el gobierno central y lo que pasa en las regiones como la nuestra, y donde tenemos un país que lamentablemente por años ha estado mirando solamente al centro, se ha focalizado todo su trabajo en fortalecer Santiago y ha descuidado lo que pasa en los bordes, lo que pasa en nuestros territorios. Nosotros como municipalidad no solamente tenemos que atender situaciones como esta, somos además parte de una barrera sanitaria. Yo creo que nosotros aquí en el país, y lo voy a decir así como lo pienso, ¿no?, pero estamos pagando en parte las consecuencias de un narcisismo agudo del presidente Piñera, básicamente. O sea, uno no entiende, y no entiendo tampoco a su canciller, haber participado de este llamado en una crisis política con un personaje como Maduro del otro lado. O sea, de verdad que esa ambición del presidente Piñera de transformarse en un líder regional lo llevó a cometer una serie de errores y torpezas muy gruesas que hoy día le están costando a este país muchísimo. A ver. Sí, le escucho. Sí. No, a ver. ¿Quieres agüita o algo? Porque... No. El problema es que no viene por el presidente Piñera. Ya. Primero porque no soy fanático del presidente Piñera. No sé. Yo Así que partamos por ahí. Y yo comparto tu diagnóstico con respecto al presidente Piñera. Comparto que... ¿Cómo alguien no le dijo, pero Pablo, cómo alguien no le dice, no, oiga, presidente, no, como baje el papelito los 33 millones, no vaya a meterse a Cúcuta, mande un representante, haga lo que tiene que hacer en la organización. No lo muestre y lo invite. Para eso está la OEA, presidente, diga algo en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no vaya a hacer ese espectáculo. Mira, mis problemas con él fueron muy fuertes cuando pasó la crisis de los estudiantes, donde el actual presidente de Chile y todos sus ministros
Camila Vallejo, Giorgio Jackson, y yo era alcalde, nacen en la vida pública. Ahí tuvimos grandes diferencias cómo enfrentar problemas. Pero en este tema yo comparto contigo que se fue sintiendo Capitán Planeta en vez de preocuparse de Chile. Comparto. Pero también creo que es justo, ¿no?, además del diagnóstico de él, de decir que el poder ponerle un atajo a la crisis migratoria, diferenciando de aquellas buenas personas, como decía, humanitariamente, que uno acoge, como en todos los países te acogen a los chilenos, etcétera, y recibirlos, legalizarlos, darles una oportunidad, no solamente laboral, a nivel educacional, porque parten por los jardines infantiles, son familias, ¿no? Eso es un tema, pero no se ha actuado en ningún gobierno con la fuerza de poder expulsar. Y hacen unos shows, suben unos cuantos a unos aviones para la foto. Bueno, eso también fue Piñera. Lo que pasa es que usted dice, han actuado algunos gobiernos. Perdón, en los últimos 20 años hemos tenido 2 gobiernos. Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Es que no hay más, digamos. Pero, es que ahí fue el punto. Y no quiero eximir a Bachelet su responsabilidad. Ya, es que, perdona. Yo te dije lo de Piñera. Y comparto. Pero creamos que hemos tenido Bachelet, Piñera, Bachelet, como tú quieras decirle. Pero en ambos gobiernos no ha habido una política migratoria clara y tampoco la Cámara de Representantes, Senado y diputados han sido claros. También, o sea, no solamente el presidente, tampoco. Y tampoco yo vi en el proceso constituyente que este tema se abordara con claridad. O sea, el mundo político ha fracasado. Eso es lo que yo quiero decir, ¿ya? Y no ha tomado este tema como corresponde. No sé qué piensas tú, Soledad. La Soledad, que nos ilustre. Esto parte es porque Piñera, Bachelet se repite, como decíamos. Sí, es que yo creo que nosotros en materia de política migratoria nunca hemos tenido una política como tal. Hemos sido, en vez de ser proactivos, hemos sido reactivos ante situaciones como las que ocurren en este momento, que vienen y aumentan los flujos migratorios por la razón que sea, y ahí nosotros, como país, vemos ¿y qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Ahora, con esta nueva ley se establece que para muchas de las cosas que se tienen que poner en marcha en materia migratoria tiene que existir una política migratoria. Y se están haciendo mesas en distintos con participación de organizaciones sociales de migrantes, organizaciones no gubernamentales, con el ámbito público. Sin embargo, ahí hay también un error, que se olvida el ámbito privado. Entonces, ¿qué sentido, perdón? En el ámbito privado, porque ¿qué es lo que pasa? Se discute la política, pero al final cuando entran grandes cantidades de migrantes, los migrantes vienen normalmente a trabajar, a buscar trabajo. Y hay en algunos sectores productivos en nuestro país una gran falta de mano de obra, que podría ser suplida por estas personas. Entonces, si las empresas privadas o los privados no participan en este proceso, también vamos a estar cojeando, no sabiendo bien dónde se le puede... Es que, pero, a ver, también, sí, ocupar también puestos. A ver, pero es que esto no es un... A ver, yo quiero poner la pelota sobre la mesa y puede que no tengamos... Yo creo que no estamos en un escenario hoy día como para abordar el tema migratorio desde un lugar amable o romántico, que no estoy diciendo con esto, por favor, que los extranjeros son todos delincuentes, no. Pero aquí estamos frente a un continente que está en una crisis de migración. 8 millones de venezolanos deambulando por América Latina. Si eso no es una crisis de migración, discúlpenme, no sé qué es lo que es. Humanitaria. Es una crisis brutal. ¿Por qué? Porque tenemos una dictadura, una democracia que se convirtió en dictadura con el pasar de los años y que ha violado derechos humanos, tiene servicio bolivariano de inteligencia, persigue gente, no renueva pasaporte, un desastre. Bueno, desde ese lugar se ha generado una crisis continental y hoy día lo que las personas hemos visualizado es no la cara amable de la migración. Porque no digamos que los chilenos somos xenófobos, porque no lo somos, porque con la ola migratoria peruana que se dio hace 30 años, logramos convivir, logramos administrarlo. Ahí tenías personas que estaban saliendo de un país buscando mejores oportunidades, que es una corriente migratoria bastante habitual. Gran parte de ellos. Pero no es el caso de Venezuela. Ellos están tratando, muchos de ellos, de salvar su vida. Entonces, en ese contexto, la vulnerabilidad en que vienen los venezolanos obviamente los hace sujetos de crimen organizado. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al haber un origen político y con una crisis de 8 millones de personas escapando sin destino, básicamente, se da un contexto donde tú necesitas mirar
la situación migratoria con una lupa mucho más fina. Eso quiero decir. Así es, y uno tiene, y por eso que tiene, desde mi punto de vista, involucrar a todos los actores dentro de la sociedad. Y no venir y hacer políticas que sean miradas desde un punto de vista de solo una parte de la sociedad. Además, en el caso que tú dices, el migrante, por definición, tiene dos elementos: la voluntariedad, yo decidí venir, y el ánimo de permanencia. Cuando tú te refieres a esta crisis, pueden entrar en la calidad de refugiados, pero los refugiados, dentro de una declaración ampliada, que es la que Chile sostiene, en Chile, cuando una persona viene a alegar algún tipo de situación que está dentro de lo que se establece como para poder solicitar refugio, no se les da refugio, ni siquiera se les recibe. Tito, es que tenemos que despedir. Sí, al alcalde, alcalde, no muy breve, don Gerardo Espíndola, alcalde de Arica, que nos está acompañando también en esta conversación. ¿Usted diría que la situación hoy en día es igual, está un poquito mejor o sigue tan grave como la que veíamos ahí en las imágenes del Turbazo? Si me permiten solamente dar un par de antecedentes que está pasando en Arica con temas migratorios. Hoy día tenemos dos flujos migratorios en Arica. Tenemos el flujo migratorio de quienes están ingresando y de quienes están saliendo del país. Tenemos una población importante de personas venezolanas. En un momento fueron haitianos también, pero hoy día venezolanas que están ingresando a Arica para salir, solamente que no pueden salir de Chile porque Perú no los deja entrar. Entonces tenemos personas que están durmiendo en las plazas, en las calles, y tenemos trabajo fuerte durante todo el año, especialmente para evitar que se transformen en campamentos las plazas, los parques. La ciudad no se puede ver afectada. Hay que mitigar al máximo el efecto en la ciudadanía de esta crisis migratoria, y lamentablemente lo hemos estado haciendo especialmente con recursos municipales y no nos da abasto. Lo que no queremos es que Arica tenga bandejones, como lo vemos en la Alameda, que se transforman en campamentos. Entonces ahí tenemos estas dos crisis, la crisis por un lado de quienes están ingresando y de quienes están saliendo, y confluyen finalmente en nuestra ciudad. Aquí, si me permite, solamente hacer un llamado siempre al Estado en su conjunto, al gobierno por un lado. Siempre necesitamos mucha más fuerza para el Turbazo. Más presencia. Se fortaleció con más policía, con más PDI, el paso fronterizo, pero esa policía, esa PDI era en Arica, entonces quedamos con menos carabineros, con menos PDI resguardando la ciudad de Arica. Entonces se requiere una policía especial permanente en la frontera, y por otro lado también al resto de los otros poderes, el poder legislativo. Yo creo que este último tiempo está dando una vergüenza que se ponen de acuerdo solamente para censurar o hacer otro tipo de cosas y no para poder atacar los problemas reales que tenemos en el país en materia de seguridad, porque todo el poder legislativo estén a la altura de lo que el país requiere hoy día, y al Poder Judicial también que tenga siempre una mirada por sobre lo que pasa en Santiago con las realidades propias de los territorios como el nuestro. Muchas gracias. Esto es un problema del Estado en su conjunto. Así que solamente alcalde, lo liberamos ahí. Muchas gracias por su presencia. Alcalde. Saludos, Arica. Ahí uno dice, bueno, que el alcalde dio en un punto súper clave, porque en vez de haber ido a hacer muchos presidentes, no hablar solamente del caso de Piñera, porque fueron más de uno, hacer ese espectáculo a la frontera, ese espectáculo de marketing político que no sé qué es lo que querían conseguir, porque uno se pregunta respecto a lo que ocurrió en otros continentes, si querían tanto ayudar a los inmigrantes, si tanto que el corazón, que los pobres que escapan del régimen chavista, bueno, ¿por qué no pusieron una estructura de cuotas como ocurrió en Europa? Por ejemplo, usted puede recibir tanto, no, usted tanto, en fin. Lo que describe el alcalde, tenemos una corriente de salida, los peruanos no lo dejan entrar. Los bolivianos, o sea, se requiere una coordinación continental. Pero ¿dónde está el que fuera canciller de Piñera? El señor Alamán, en España. Entonces la derecha en esto, perdón, Pablo Salaquet, ha sido lo más torpe que hay, hombre. Ya, a ver. Y perdón, muy cortito, y para ejecutar además todo esto, porque de las no sé cuántas expulsiones que hay, solo se han materializado, y la Soledad después me va a poder corregir, 9 o 11. Hay contratos millonarios con agencias de viaje que existen hoy en día por 300 millones de pesos una, 200 y tantos otras, para reconducir a mucha gente que hoy en día podría estar también en su país de origen de vuelta, y no se materializan. Entonces son varios puntos también los que queremos preguntarte, Pablo. A ver, en primer lugar, les pido por favor
que yo no vengo a representar al gobierno Piñera. No participé del gobierno Piñera, no acepté ningún cargo del gobierno Piñera, fui alcalde de Santiago y tuve muchos problemas. Puede opinar como político. No, voy a opinar como político. Pero claro, si yo no lo estoy responsabilizando. Y los alcaldes tenemos una gracia. Esta mañana con un café. Yo obtuve votos de todos los sectores políticos. Muy bien. Soy amigo de todos los sectores políticos. O sea, yo vengo a hablar con una persona que tuve un cargo y que trabajé siempre para todos. Entonces, no, lo quiero decir porque aquí no me siento representando al gobierno Piñera, más allá que pueda tener una posición política, de la cual comparto algunas cosas de un gobierno y otras cosas de otro gobierno. Eso es lo primero, para desmitificar. O sea, me pueden mirar con respecto a Piñera, pero también te voy a hacer mis críticas. Ahora, yo creo que comparto que Chile no ha tenido una política migratoria. Este es un fenómeno mundial, fenómeno sudamericano. Chile se transformó en un país atractivo, primero por la oportunidad de trabajo y después porque también hoy día es un país que es apto para el narco. Somos un país de paso para el narcotráfico, ¿no es cierto? A través de nuestra frontera, etcétera, salen por acá, ¿no es cierto? A través de nuestros barcos, de caletas del sur, etcétera. No, somos un país también que a través de la migración del norte tenemos un control sobre ciertos lugares, ciudades casi completas, ¿no? En términos, no solamente del narcotráfico, lo que yo decía, los feriantes, los prestamistas, etcétera. Y porque las oleadas que llegaron, segunda, tercera generación, son muy distintas a las que llegaron al principio, que venían buscando básicamente oportunidades laborales. Y ahí creo, como decía muy bien el alcalde, que el gobierno... Mira, es que la abogada tiene diferencias con lo que usted dice. Feliz que tenga diferencias, pues. Sí, bueno... Respecto de la condición, la calidad... Sí, yo creo que... Claro, creo que el tipo de migración que nosotros tuvimos, digamos, en la primera oleada o segunda oleada migratoria, era una migración un poco más educada, entre paréntesis. Personas con un nivel profesional, con un tipo de formación tal vez con mayor cantidad de recursos. Pero eso no quiere decir que las oleadas que hayan venido posteriormente sean personas que vienen a delinquir, sino son personas con un nivel tal vez educacional o tal vez de acceso a un nivel un poco mejor de trabajos que las primeras. Pero yo no estoy de acuerdo en que tenemos que generalizar y habrá... Claro, en estas oleadas pueden haber gente que viene a delinquir y eso sucede alrededor del mundo. Sucede aquí en Chile, en Argentina, en Europa, etc. Pero yo creo que también nosotros tenemos que ver que las oleadas que antes eran mucho más educadas, más profesionales, más capacitadas, claro, ahora ya no lo son tanto porque vienen personas con un nivel cultural un poco más bajo o más básico. Y eso sin desmerecer, porque yo creo que todas las sociedades tenemos necesidad de todo el mundo, ¿no? Ahora, perdón, cortito porque vamos a ir cerrando el tema, pero para que creo que es de utilidad que nos conteste la siguiente pregunta. Desde su óptica, ¿qué modificaciones o qué herramientas legales o administrativas se puede tomar con la crisis que tenemos hoy día? Porque hoy día, sean los migrantes nobles o no tan nobles, buenos, malos, amables o poco amables, lo cierto es que tenemos un problema. Claro, lo tenemos. Exacto. Y yo creo que lo que a nosotros nos falta es primero trabajar en la capacitación y educación de las personas que atienden los primeros, digamos como la primera línea en frontera. Y saber, por ejemplo, distinguir y tener un conocimiento real de lo que es la legislación vigente. Yo creo que eso nos falta. Yo creo que nos falta saber un poco más de los elementos que tenemos en vez de estar pensando en modificarlo. La ley no es perfecta, pero sí la tenemos, trabajemos en esa ley, enteremos, o sea, conozcamos qué es lo que podemos hacer con ella, qué es lo que nos permite, qué es lo que que no permite. Yo creo que ese es un elemento principal. Lo que dice es muy importante. Estamos como reaccionando en algún minuto frente a los primeros haitianos que llegaron. Yo no quisiera, Soledad, como que las palabras mías quedaran blanco o negro. Yo lo que quise decir fue que la primera oleada, estoy de acuerdo, gente mucho más capacitada, y algunos no. Los que estaban en la Comuna de Santiago no tenían mucha capacidad. Gente muy humilde, pero que venía en promedio con un afán mucho más de oportunidades, con un comportamiento mucho más adecuado. Y eso se notaba en todo su actuar, en la forma de vivir, cómo llevaba a los niños al colegio, en su forma de integración a la sociedad. En la segunda, digamos, la tercera oleada más adelante, en promedio se mezcló en las mismas oportunidades, ¿no? Pero también
con otro tipo de grupos que llegaron. Incluso todos sabemos que hay mafias venezolanas de alto nivel, en donde se habla que hay de 500 a 1000 personas que son de las personas más, digamos, mafias peligrosas del mundo que están acá en Chile, cosa que no llegaban en el tema antes. Yo soy profesora de tráfico ilícito de migrantes como crimen organizado en la universidad. Entonces, conocemos y tratamos y lo entiendo, perdone que lo haya interrumpido, pero es una cosa que hay que considerar, que el delito de tráfico, que no es lo mismo que trata de personas, pero está muy ligado, conlleva a un crimen organizado que trasciende fronteras. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que llegar. Tú hablabas de cuotas, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de cuotas, porque a la larga tú puedes poner 300 cuotas acá, 200 acá, pero el migrante, si no le conviene, no se va a quedar ahí. O sea, la medida no es funcional. No es funcional. Pero en Europa parece haber funcionado. Sí, por la crisis siria. pero en Europa los niveles de desarrollo son más o menos similares. Acá nosotros encontramos en nuestra región... Porque en Europa, para que todos sepamos... Para terminar, Soledad, mi opinión. Yo sí creo que tiene que haber una integración. No, está bien. Tenemos que... Sí. Tiene que haber, es más entretenido así. Tiene que haber... Porque podríamos estar aquí, este tema me apasiona, podríamos estar horas aquí. No, pero yo sí creo que tiene que haber, no sé si cuotas, pero un tratado de integración con los países de Sudamérica. Sí. Porque lo que acaba de decir el alcalde, en Perú no los dejan ingresar y nosotros tenemos que tener con los que ingresaron más los que no pueden salir. Entonces, si no hay coordinación continental. Entonces no hay coordinación continental. Claro, hemos ido como reaccionando. Lo que decían hace un ratito, lo que decía también lo planteaba Soledad, esto de reaccionar frente a lo que estamos viendo. O sea, en algún minuto llegaron los haitianos y dijimos, ya, preparémonos, vamos a estudiar creol, vamos a tener un funcionario que sepa de inmigraciones hablar por la barrera idiomática, era tan difícil, ¿no es cierto?, entenderse y todo, pero vamos como reaccionando. Nos hace falta ahí tomar también una... Soledad, muchas gracias, Soledad. Vas a tener que volver. Quedamos con muchas preguntas. Sí, porque lo que pasa que además, muchas gracias por haberme invitado, este tema me apasiona. Yo vivo casi las 24 horas en el tema migratorio desde el punto de vista social y desde el punto de vista legal de mi estudio de abogado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que viene tiene que ver con la inmigración irregular, para hacerle caso a la profe.